Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, somos del área de Ingeniería en Sistemas y vamos a hablarle acerca de la unidad 1 de la materia de programación lógica y funcional. A continuación les voy a presentar a los compañeros que formamos el equipo, que son Pedro Benítez Gordillo, Jesús Cruz Hernández y su servidora Claudia Lizeth Castillo. Vamos a hablarles sobre la unidad 1, que son los conceptos fundamentales. Como vemos, tenemos el primer subtema, que es el 1.1, estilos de programación. Después vamos a seguir explicando el 1.2, que es evaluación de expresiones. El 1.3, definición de funciones. El 1.4, la disciplina de tipos. Y el 1.5, que son los tipos de datos. Hola, ¿qué tal? Como mi compañera Claudia mencionó, vamos a abordar el tema de estilos de programación. Como sabemos, existen muchísimos lenguajes de programación existentes, los cuales se pueden clasificar en diferentes estilos dependiendo de cuáles son aquellos que los soportan. Los principales estilos también se les conoce como paradigmas. Más adelante, en otra diapositiva, voy a explicarles qué es un paradigma de programación. También les menciono que existen diferentes paradigmas de programación, los cuales, como aquí dice, son el imperativo, el orientado a objetos y el declarativo. Agregando algunos otros para que se vayan familiarizando con los nombres, están el paradigma funcional y el paradigma lógico. Siguiendo con la pauta de la presentación, nos dice que existen los estilos de programación, se refiere a la forma que se da formato al código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que como está estructurado el programa, va a ser como qué estilo de programación va a llevar. Los lenguajes de programación tienen la particularidad de cumplir un doble rol, el cual es, por un lado, que sirven para comunicar los humanos con las máquinas en el lenguaje máquina, y también que son la forma de transformar una serie de abstracciones como algoritmos, módulos, tipos de datos y sistemas en el que una computadora puede ejecutar. Para ello, para que estemos a tono con lo que estamos hablando, voy a mencionarles algunos conceptos, como son el de programación. Muchos de nosotros conocemos ya que se le llama programación a la creación de un programa que la computadora va en cierto momento a llegar a interpretar como un conjunto de acciones para poder resolver algún tipo de problema, tanto matemático o lógico. El programa que se escribe lo podemos denotar con diferentes instrucciones dependiendo del estilo de programación que estemos desarrollando. Otro concepto son los algoritmos. De forma sencilla, sabemos que un algoritmo es una serie de pasos que se va desarrollando de principio a fin para poder conseguir la resolución de un problema. En el texto nos marca que un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Un problema normalmente implementa un algoritmo, que es el que se traduce como el lenguaje auténtico. Otro concepto que tenemos es la compilación. La compilación es el programa escrito en un lenguaje de programación que no inmediatamente ejecutado en una computadora. La opción más común es compilar el programa, aunque también puede ser ejecutado mediante un intérprete informático. El código fuente del programa se debe someter a un proceso por el cual se va a convertir al lenguaje máquina para que éste pueda ser procesado. A este proceso se le llama compilación. Siguiendo, como hace un momento les mencioné, les iba a platicar acerca de lo que son los paradigmas de programación. Se nos dice que un paradigma de programación es una forma de representar y manipular el conocimiento. Representa un enfoque particular o filosofía para la construcción del software. No es mejor uno que otro, sino que cada uno tiene ventajas y desventajas. También hay situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. ¿Qué nos da a entender esto? Que no importa el paradigma de programación que nosotros elijamos, simplemente algunos paradigmas, como los mencioné anteriormente, que son el imperativo, el lógico, el funcional, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros, al utilizarlos, vamos a ser quienes decidamos qué paradigma de programación vamos a escoger. Aquí les presento una gráfica en la cual se puede representar de qué manera se puede interpretar un paradigma, donde nos dice que un paradigma es un modelo de programación que a su vez especifica y define un conjunto de reglas
y que a su vez, este conjunto de reglas va a organizar las instrucciones del programa para que con ello a su vez resuelva el problema que se está planteando. Algunos ejemplos de paradigmas de programación puede, como ya mencioné, el paradigma imperativo, que es considerado el más común y está representado por ejemplo, por el lenguaje C o por BASIC. El paradigma funcional está representado por la familia de lenguajes LISP, en particular Scheme. El paradigma lógico es un ejemplo en Prolog, y el paradigma orientado a objetos, un lenguaje completamente orientado a objetos, es Mandak, que como ya conocemos, el lenguaje orientado a objetos se conocen algunos conceptos como las clases o la herencia. A partir de aquí comienza lo que es los ejemplos o los estilos de programación que vamos a mencionar en esta presentación. Comenzamos con la programación estructurada, que es la que la mayoría de nosotros conocemos y hemos trabajado con ella. La programación estructurada es una forma de escribir programas para computadoras de forma clara. Para ello utiliza únicamente tres estructuras: secuencial, selectiva e iterativa. Como muestra el ejemplo de la ilustración, tenemos que tener una serie de acciones para posteriormente condicionarlas, y si esa condición se cumple de cierta manera, poder realizar, poder definir un resultado, siendo innecesario y no permitiéndose el uso de la instrucción o instrucciones de transferencia incondicional. El siguiente paradigma de programación es la declarativa. La programación declarativa es un paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describe el problema y detallan su solución. Estos son algunos ejemplos de los lenguajes que manejan la programación declarativa. Ahora vamos a hablar sobre la programación imperativa, que esta a su vez, en contraposición a la declarativa, describe la programación en términos de estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. Siguiendo con ello, la implementación en el hardware de la mayoría de nuestras computadoras es imperativa, puesto que nosotros decimos qué debe de hacer, cómo debe accionar a cada tarea. Prácticamente todo el hardware de las computadoras está diseñado para ello. Es nativo al computador y ahora continuando con uno de los paradigmas más importantes de la presentación, puesto que es el que analizaremos a lo largo del semestre, se encuentra la programación funcional. La programación funcional es un paradigma de programación declarativa basado en la utilización de funciones matemáticas. Sus orígenes provienen del cálculo lambda, una teoría matemática elaborada por el autor Alonso Cruz como apoyo a sus estudios sobre computabilidad. Otro paradigma de programación es el lógico, el cual consiste en la aplicación del corpus de conocimientos sobre lógica para el diseño de lenguajes de programación. La programación lógica comprende dos paradigmas de programación, el cual, como ya hemos mencionado, es la programación declarativa y la programación funcional. El siguiente paradigma, y ya muy bien sonado, es el paradigma orientado a objetos, el cual muchos de nosotros los hemos utilizado en semestres inferiores, el cual es un paradigma de programación que define a los programas en términos de clases de objetos que son entidades que combinan estados, es decir, datos, comportamientos, esto es los procedimientos o métodos con los cuales se van a resolver los problemas que nosotros declaremos, y la identidad, que es la propiedad del objeto, que como ya sabemos, la programación orientada a objetos es la que cruzamos en un programa con un conjunto de objetos que vamos a utilizar heredándolos de una clase para poder ser utilizados y así poder resolver un problema. Bueno, ahora les voy a hablar yo del tema 1.2, que es evaluación de expresiones. Una expresión pues es una combinación de operadores y operandos de cuya evaluación se va a obtener un valor. Los operandos pueden ser nombres que denoten objetos, variables o constantes, funciones literales de cualquier tipo adecuado, de acuerdo con los operadores y otras expresiones más simples. La evaluación de una expresión da lugar a un valor de algún tipo, y una expresión se dice que es del tipo de su resultado. Ejemplos de expresiones, bueno, aquí voy a poner
lo que es A más B por 5, que como dice aquí que se evalúa de acuerdo con la precedencia de los operadores, podemos denotar que primero se va a realizar la operación del mayor operando mayor, entonces se multiplicaría 5 por B y en lo que nos dé aquí se va a sumar A con A. También podemos poner otro ejemplo. Podemos poner A menos 1 por 3 más 4 menos 20. Entonces aquí lo primero que se va a realizar es la operación que está dentro de los paréntesis. Entonces después esto se va a multiplicar y después todo lo que dé de resultado se va a multiplicar por B. Ante una secuencia de operadores de igual precedencia, la evaluación se realiza según el orden de escritura de izquierda a derecha, como lo mostré ahorita con el ejemplo. Y el orden de la evaluación puede modificarse usando los paréntesis. Las expresiones se utilizan fundamentalmente en las asignaciones y en las partes condicionales de las sentencias if, while y repeat. Como pueden ver, los tipos de expresiones, dentro de las expresiones distinguimos dos clases según el tipo de datos que devuelven al evaluar. Las aritméticas, las que pueden devolver un valor numérico, y están las lógicas, las que devuelven true o false. Y entonces, como aquí tenemos dos ejemplos, este es una expresión lógica y esto vendrá siendo una aritmética. Aquí solo se va a evaluar estas dos expresiones y nos van a regresar al final. Si se cumplen las dos condiciones, va a arrojar un resultado de valor true. Y si no llega a cumplirse con eso, con la condición, se va a regresar un false. Y aquí el resultado va a ser un resultado numérico, ya que primero se va a evaluar lo que hay dentro de los paréntesis y después se va a realizar la multiplicación, se va a dividir y se suma. Y va a regresar un valor. Con el tema 1.3, definición de funciones. Una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente del resto del programa. También se le conoce como subrutina o subprograma. Como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del algoritmo principal. Dice, una función tiene tres componentes importantes, que son los parámetros, que son los valores que la función recibe como entrada. El código de la función, que son las operaciones que la función hace, resultado o valor de retorno. Es el valor final que entregan las declaraciones de funciones. Generalmente son especificadas por un nombre único, el nombre de la función con la cual se distingue y se identifica de otras. Un tipo de dato retorno, el tipo de dato del valor que nuestra función devolverá. Dice la instrucción return, fuerza la salida inmediata de nuestra función. Esta devuelve nuestro valor. Puede ser una variable, una constante o una expresión. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, este ejemplo es el lenguaje C. Que tenemos aquí una función que retornará un tipo de dato entero, el nombre de la función, que es en este caso cubo, los parámetros, en este caso solamente tenemos uno. Declaramos una variable entero llamada cubo, le igualamos a 0 y pues cubo va a obtener el cubo del número ingresado como parámetro y nos va a retornar esa variable cubo que es entero. Bueno, también voy a mencionar que el lenguaje C maneja la declaración de función
Primeramente debimos de haber declarado in cubo in así como si estuviéramos declarando una variable global. Esta parte específicamente va donde se incluyen las librerías. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo en Java. Bueno, este es un ejemplo básico del lenguaje Java. Aquí tenemos nuestro tipo de dato que va a retornar la función llamada media. En este caso recibe como parámetro una estructura que es un arreglo. Declaramos una variable suma de tipo entero que va a ir acumulando, va a ir sumando cada uno de los valores en el arreglo, y aquí se recorre cada uno y se va a ir acumulando la suma. Una vez calculada la suma, vamos a asignar la media, lo que es la suma entre el total de la capacidad del arreglo, y vamos a retornar media. Hay determinados tipos de funciones. Podemos tener una función de tipo booleano, una función de tipo string, de tipo char, incluso de tipo void. Las de tipo void más que nada se basan para imprimir resultados, porque no retornan. Ahora vamos a explicar el tema 1.4, que es disciplina de tipos. Vamos a empezar por lo que es la definición de disciplina. Una disciplina es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para desarrollar habilidades o conseguir un determinado código de conducta u orden. Un ejemplo también es la enseñanza de una materia, la ciencia o técnica, especialmente la que se enseña en un centro docente y asignatura. En los lenguajes de programación con disciplina de tipos, cada tipo va a representar una colección de valores o datos similares. El conocer los tipos de las funciones ayuda a documentar los programas y a evitar errores en tiempo de ejecución. Continuando con lo que es la disciplina de tipos, ya mi compañera nos habló acerca de la definición de disciplina en general, pero para tener un panorama más amplio o un poco más sencillo, puedo agregar que la disciplina de tipos es la manera en que nosotros debemos de tener bien estructurados los tipos de datos que estemos utilizando en nuestro programa, puesto que si nosotros tenemos una buena disciplina de tipos, no tendremos ningún problema a la hora de poder ejecutar nuestro programa. Continuando, Haskell y otros lenguajes funcionales utilizan el sistema de tipos de Miller, que tienen dos características fundamentales que a continuación les voy a describir. La primera es la disciplina estática de tipos. Los programas bien tipados se pueden conocer en tiempo de compilación. Un programa bien tipado se puede utilizar sin efectuar comprobaciones de tipo en tiempo de ejecución, estando garantizados que no se producirán errores de tipo durante el cómputo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una buena disciplina de tipos, no vamos a tener ningún problema a la hora de correr. La otra característica es el polimorfismo, que es la que nos permite que una función se pueda aplicar en parámetros de diferentes tipos, dependiendo del contexto en la función que se utilice. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el tema 1.5, que es tipos de datos.
Por ejemplo, son los tipos de datos que se encuentran en Java, que son 8, que son los tipos de datos primitivos. Son 4 enteros, 2 coma flotante, 2 tipo booleano y tipo carácter. Una característica de estos es que no son objetos. Por ejemplo, podemos decir que el tipo de dato string es un objeto, hace referencia a un objeto. ¿Por qué? Porque está constituido de varios caracteres. Y aquí vienen los tipos de datos que se conforman con tipo, tamaño en bits y rango. Viene el byte, short, int, long, double, sharp, boolean. Cada uno de estos tiene su tamaño en bits, porque esto representa la cantidad de números que pueden ser representados con cada tipo. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla que son los tipos de datos en C. Estos son los tipos de datos primitivos. Tenemos el tipo, el ancho y el rango. Tenemos de tipo char, que es de tamaño 8 y su rango de 128 a 127. Tenemos también el tipo int, que es de 16 bits, de menos 32.768 a 32.767. Tenemos también el tipo float, que es de 32 bits con su rango, el double, que es de 64, y el void, que es vacío. Y a continuación viene la siguiente tabla. En la siguiente tabla son todos los tipos de datos que son compuestos. Empezamos con el char, con sus 8 bits en tamaño, un signed char, que también es de 8 bits, signed char de 8, int de 16, un signed int de 16 bits también, signed int de 16, el short int, el unsigned short int, signed short int, que también es de 16, y después vienen los de 32 bits, que es el long int, signed long int, unsigned long int, que también de 32, el float de 32 y el double, que es de 64 bits también, y el long double de 64. Bueno, continuando con el tema, vamos a dar unos ejemplos de qué tipo de datos utilizaría. Lo que utilizaría para almacenar, por ejemplo, su nota media de este semestre, podemos usar un double o un flotante. No podemos usar un entero porque no nos abarcaría los números reales. El número de alumnos en un curso, en este caso podemos usar un entero, un int. No podemos meter un flotante porque no vamos a partir a la mitad o así. La localización de un punto en la pantalla, en este caso también podemos manejarlo tanto en flotante como entero. Y a continuación les voy a mostrar unos ejemplos. Vamos a hacer los ejemplos de cómo declarar variables y su tipo de datos. Bueno, aquí tenemos variables con su tipo de dato y su correspondiente resultado. En este caso declaramos una variable x es igual a 200, que es un valor numérico entero. Un tipo de dato flotante, que es la variable media, es igual a un valor numérico en coma flotante. Una variable tipo char, que en este caso es la letra A minúscula. Una variable B de tipo booleano, que es igual a true. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video. Esperemos les haya sido de su agrado y que hayan comprendido acerca de los temas y de la unidad 1 que acabamos de explicar.
Eso es todo, amigos.